Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Antes de pasar con mi primer invitado en la mañana de hoy, quiero expresar las condolencias a los familiares del profesor José Arsenio Torres ante su fallecimiento. Profesor universitario, exsecretario de Educación y analista político. Y Radio Isla 1320 fue su casa por muchos años. Así que un abrazo solidario a toda su familia y colegas ante la pérdida de José Arsenio Torres. Así que más adelante vamos a estar hablando con un analista, pero también fue su estudiante, y tratar de recordar un poco toda la trayectoria del profesor José Arsenio Torres. Que descanse en paz. Siendo las 9:59 de la mañana, arrancamos formalmente y hablemos, porque hoy se retoman los trabajos en la legislatura y pues hay planes con la reforma contributiva. ¿Cuáles son esos planes? ¿Cómo se va a estar trabajando? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a estar precisamente dialogando sobre ese tema con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa. Muy buenos días, representante, ¿cómo está? Buenos días a ti y buenos días a todos los buenos amigos que nos escuchan. Bueno, ¿qué hay en agenda en torno a la reforma contributiva? Bueno, dándote un resumen, el viernes pasado la delegación del Partido Popular tuvimos un caucus donde el señor presidente planteó la agenda de los proyectos más importantes que se esperan trabajar durante esta sesión. Entre ellos se habló de la reforma contributiva. Yo llevo tiempo diciendo de que le recomendaría al señor gobernador, ¿verdad?, que sometiera a un proyecto similar y que acogiera las enmiendas que nosotros hicimos en Cámara, dado que el proyecto en Cámara fue aprobado unánimemente, por lo menos lo aprobó la delegación del PNP en su totalidad, Proyecto de Dignidad y Partido Popular. Por razones extrañas, no sé por qué Victoria y PIP le votaron en contra, pero con una inmensa mayoría de los compañeros representantes fue aprobada esa reforma. La reforma fue derrotada en el Senado. En el Senado, ¿verdad? En una dinámica que ocurrió en una sesión allá, ¿no? Pero entiendo que todavía hay tiempo. Eso sí, siempre ha levantado la bandera de que si se va a someter algo tiene que ser a principios de agosto para tratarla de aprobar antes de octubre. Debe ser un proyecto parecido al que habíamos trabajado, porque ya tenemos mucho trabajo adelantado. ¿Y por qué hacerlo rápido? Porque tú tienes que darle un tiempo a Hacienda a hacer los cambios en Suri que haya que hacer, especialmente si se van a variar las tasas contributivas. Nosotros precisamente habíamos hablado de esto en el pasado, pero ¿hay algún diálogo con la Fortaleza para que entonces la Fortaleza mande un proyecto similar? Se ha iniciado un diálogo con el Senado, ¿verdad? Que corrijo, que dije que el gobernador lo había vetado y que tengo que corregir, fue que no se aprobó en el Senado de Puerto Rico, o sea que nunca llegó a manos del gobernador. ¿Han tenido esa comunicación con el Senado, con la Fortaleza? Bueno, la realidad es que después del 30, yo he tenido buena comunicación, eso nunca lo he negado, con el componente económico del gobernador. Sin embargo, después del 30 de junio, lo que es el mes de julio, no hemos tenido fuera de algún tipo de comunicación informal. No nos hemos sentado a hablar sobre el asunto. Lo que sí sé que a mitad de julio, el señor gobernador en una expresión pública planteó al secretario de Hacienda que fuera viendo lo que se había hecho en la legislatura, con ánimos de, en la medida que sea posible, someter un proyecto. Obviamente, aunque los trabajos en la legislatura empiezan el lunes que viene a nivel de sesión, obviamente yo me encuentro aquí en mi oficina desde el 1 de agosto, aunque hoy no comienzan hoy, o sea que es la próxima semana. Sesión, pero a nivel de la parte administrativa empezaron hoy, aunque mi oficina está desde el 1 de agosto trabajando aquí, por lo menos parcialmente. Obviamente no dudo que en estos próximos días habrá algún tipo de comunicación de ambas partes.
un poco para ver cómo va ese ánimo de someter un proyecto. De hecho, yo les recomendé al señor presidente, o sea, presentando la apertura de no protagonismo, yo no tengo problema que sea el señor gobernador que se presente un proyecto como lo hizo la otra vez. Recuerda que yo tengo unos cuantos proyectos acá que tocan el Código de Rentas Internas. Sin embargo, le había recomendado al señor presidente, por la premura, por la rapidez que hay que hacer esto, por el poco tiempo que tenemos para hacerlo, mejor dicho, que si era necesario nosotros sometiéramos más o menos el mismo proyecto que habíamos aprobado y un poco empezar la discusión partiendo en eso, porque no deberíamos de esperar mucho. O sea, no es un proyecto para someterlo a mitad de octubre, es un proyecto que hay que someter a principios de agosto, como te digo, con la intención de trabajarlo, sí, legislativamente, pero tratar de aprobarlo antes de octubre, para que por lo menos Hacienda tenga 3 meses para hacer los cambios que tenga que hacer. O sea, la realidad es que no se ha movido tanto la cosa desde la última vez que usted y yo estuvimos dialogando, que me expresaba esto mismo, la preocupación de que lo que se vaya a hacer tiene que aprobarse ya para darle ese tiempo y ese espacio a Hacienda a hacer los cambios para, ¿verdad?, para la próxima época de las planillas. Correcto. La realidad es que después del 30 de junio no ha habido mayor movimiento sobre el asunto. Entiendo que eso empieza ahora, después del día de hoy, a fluir la comunicación, que hasta el momento ha sido buena, ¿no? Pero no hemos hablado realmente sobre ese aspecto en particular. ¿Qué otras cosas se estuvo, ¿verdad?, dialogando con el presidente de la Cámara en torno a los proyectos que van a ser prioridad, además de la reforma contributiva? En el caucus él planteó la necesidad de que, aunque no ha avanzado mucho, tratar de trabajar con un proyecto que ha hecho Cámara aprobó, está todavía en el trámite legislativo del Senado referente a la dinámica de permiso. Yo creo que te había comentado que a mí me sorprendió mucho cuando estábamos en la discusión del proyecto de reforma contributiva, que la inquietud mayor de los comerciantes grandes y pequeños, más que la parte de las tasas, era el proceso de permiso que tienen que pasar. Y yo sé que es un refrito porque desde no sé cuándo, porque yo recuerdo desde hace mucho tiempo que todo el mundo se queja de ese proceso, pero tenemos que simplificarlo. Yo creo que eso es una de las cosas que él quería y que se quiere traer a trabajar esta sesión. Está la parte que tiene que ver con lo del el impuesto al inventario, que de hecho dentro del lenguaje del presupuesto aprobado hay una parte que pide que se trabaje una legislación al respecto para un poco, si no eliminar, mejorar las condiciones para, o sea, no castigar al comerciante cuando tiene una mercancía guardada, y mucho más cuando somos isla y hemos pasado las situaciones de eventos naturales, no tanto atmosféricos como terremotos. Ese es otro proyecto que está encaminado. De hecho, ya el CRIN había sometido un proyecto sobre eso, por lo menos un borrador. Se está trabajando sobre eso. Se estaba trabajando también con lo que es otro tipo de proyectos relacionados con lo que es incentivos, un poco pues afinar ese punto, ¿no? Que ahí incluiría la Ley 22. Ahí, por lo menos de los que yo recuerdo, o por lo menos de los que me tocan a mí, son lo que se discutieron, y vamos más o menos en esa línea. Sé que se me quedan algunos, pero dentro de la agenda que hay, o que presentó el señor presidente para trabajar en prioridad, no quiere decir que no se hagan otras cosas, se puede adelantar esos proyectos o esa línea de proyectos. Ahora, pero ese que usted me dice sobre el impuesto al inventario, eso no se va a meter dentro de la reforma contributiva, eso sería un proyecto aparte. Yo entiendo que va a ser un proyecto aparte. Yo creo que aunque todo esto es holístico, o sea, debería de estar dentro de una reforma contributiva, pero yo preferiría que fuera aparte, porque conlleva otros aspectos de la parte de lo que es el trámite, de facilitar el proceso y de hasta cierto punto congelar lo que es ese ingreso, para permitir que si tú duplicas tu almacenaje no se te castigue por eso. Y también hay una dinámica que creo que hace más justa el pago. Ahora mismo tú tienes que pagar por ese artículo, lo vendas o no lo vendas. Lo que se está buscando es que si vas a pagar por él, lo hagas cuando lo hayas vendido. Y creo que hasta cierto punto es un alivio. No es lo que buscamos, para ser claro. Yo soy partícipe o de idea de que ese impuesto tiene que eliminarse. También estoy consciente que ese impuesto genera cerca de un poco más de 200 millones de dólares al municipio, que hay que buscar un sustituto a ese ingreso.
Pero yo creo que son pasos a seguir en la dirección correcta en cuestión de un poco ir quitando los efectos negativos que tiene ese tipo de impuestos dentro de lo que es la economía nuestra. Claro, y hay que ver entonces con qué se estaría sustituyendo, ¿verdad? Claro. Que eso todavía no lo tienen claro. El proyecto lo que hace es congela ese ingreso y permite que la persona que quiera aumentar su inventario lo pueda hacer sin castigarlo. Pero la realidad es que a futuro tenemos que buscar un sustituto, otra manera dado la situación de isla, dado la situación de los eventos atmosféricos, de que, oye, es una locura que yo voy a un sitio a buscar una pieza y tengo que esperar 2 o 3 días que venga de otro lado. Y la gente no lo trae, no lo cobra y lo vende en Puerto Rico, porque si lo dejan en un almacén y no lo venden, tienen que pagar impuestos sobre él. Ese es el impuesto de inventario. Así que, y de hecho, no solamente hace que la persona que tiene negocio en Puerto Rico no tenga un inventario grande, es que si lo trae, tiene que venderlo caro, porque pues, hay piezas que tú las puedes vender de un día a otro, pero hay otras que te puede tardar 1 o 2 años. Entonces estás pagando por un mismo artículo un impuesto sin venderlo por 1 o 2 o 3 años, ¿sabes? No es económicamente viable. Por eso es que yo no estoy a favor de ese tipo de impuestos. El problema es que como genera tanto dinero a los municipios, hay que buscarle una alternativa a los municipios. Claro, sí, porque es que la razón por la cual los municipios se oponían a eso es porque entonces ellos se quedaban sin una fuente de ingreso. Y si a eso le suma, ¿verdad? Que ya próximamente va a desaparecer el fondo de equiparación, pues ya tú sabes, hay unos retos ahí. Bueno, pues entonces por el momento estamos viendo que son muchos los proyectos de índole contributivo que serán una prioridad para la Cámara de Representantes. Eso es así. De hecho, tú hablaste un poco de la reforma electoral. No sé si lo vas a hablar con otra persona, pero el señor presidente, a pregunta del presidente del partido, explicó al caucus que había tenido una reunión, ¿verdad?, con el componente electoral del PNP y que había iniciado unas conversaciones partiendo del proyecto que había aprobado Cámara y Senado, que fue que el señor presidente del partido había sometido, que no había nada escrito. Estamos hablando de eso, fue el viernes pasado que tuvimos el caucus, pero había una intención de oye, y yo creo que el señor presidente de la Cámara fue bien claro desde hace tiempo. Él planteaba que si las enmiendas al código no se iban a dar, e iba a retomar el tema en agosto. Obviamente hay que ver hasta dónde llega, y la intención, por lo menos de lo que pude captar o interpretar del señor presidente, que mira, si hubo 10 cambios, y de esos 10 cambios se pudieran aprobar 6, y cuando digo 10 cambios del proyecto que se aprobó en Cámara y Senado, que fue el que sometió el señor presidente del partido, se pueden aprobar 6, pues que se aprueben 6, o sea, no nos quedemos, peor es nada, como dicen en el campo, ¿no? Y por ahí va. Entiendo que eso fue de hecho, la comunicación fue bien abierta, muy productiva y de mucho respeto, y obviamente el señor presidente del partido planteó que lo que se fuese a hacer tenía que ir, ¿verdad?, en la línea de pensamiento o de la estrategia que tiene el grupo electoral del partido. El señor presidente de la Cámara entendía que no había problema con eso y aclaró varias ocasiones que la negociación parte del proyecto que el señor presidente del partido había sometido a ambas cámaras y que fue aprobado y que fue vetado por el señor gobernador. O sea, dentro de todo lo que se quería cambiar, qué se podía salvar y qué no. Eso yo creo que es la conversación que se nos dijo que tuvo. Creo que fue inclusive el día anterior, el jueves, antes del caucus. Rapidito, antes de pasar con mi próximo invitado, volviendo con el impuesto al inventario, ¿verdad? Me comentan que los medicamentos con receta pagan este impuesto al inventario. La legislación que ustedes proponen estarían también ayudando a las farmacias para que no tengan que estar pagando este impuesto al inventario, porque a la larga entonces eso se le pasa a la hora, ¿verdad?, al consumidor cuando compra sus medicinas. Esas son cosas que hay que evaluar y hay que tomarlo con pinza, porque yo no tengo problema con la farmacia, pero por ejemplo, Barceloneta tiene un ingreso bien fuerte del impuesto al inventario por lo que se almacena de medicamentos por las farmacéuticas, que en su mayoría eventualmente se exporta. Sí, pero estoy hablando de farmacias, ¿verdad? ¿Perdón? No estoy hablando de las farmacias, por eso, por eso, en ese sentido yo estoy literalmente de acuerdo, ¿no? Pero que la legislación tiene que ser de alguna manera de que esas industrias farmacéuticas que
por darte el ejemplo de Barceloneta, porque es uno de los municipios que más dinero o que más porcentaje del dinero que tiene que ver con ese tipo de impuestos, también ellos lo puedan cobrar. Pues entonces la idea es que, y generalmente eso que está igual de Barceloneta se exporta, no necesariamente se consume acá. Así que yo creo que hay mucha apertura en eso y yo les recomiendo a todos los sectores involucrados en esto que en el proceso de evaluación, que no creo que caiga en mi comisión, va a caer en la Comisión de Asuntos Municipales que maneja Juan José Santiago, pues se expresa ese tipo de planteamiento. Pues yo creo que es válido, yo creo que es muy válido y más cuando vemos un incremento más allá de la inflación, porque es más alto, de este tipo de medicamentos versus el incremento del costo de vida, o sea, y afecta a la gente mayor y por lo general gente que tiene menos recursos. Bueno, vamos a ver cómo esto mejora. Gracias, Jesús Santa, se me cuida. Siempre un placer. Como el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, hablando sobre los proyectos que estarán siendo prioridad. Eso de la reforma electoral yo lo veo tan cuesta arriba que, ¿verdad?, el gobernador lo vetó. En torno a la reforma contributiva, pues, ¿verdad?, recordando que el Senado fue quien lo colgó y por eso pues entonces no llegó a manos del gobernador. El gobernador sostuvo que esa era una prioridad para él y también la Cámara está en esa misma línea. Lo importante es que se apruebe algo, por lo menos más o menos ya para septiembre, para que Hacienda tenga tiempo de poder aprobar y hacer los cambios e integrarlos para el próximo ciclo de las planillas. Vamos ahora también a hablar sobre unas medidas que se habían presentado hace unos meses atrás por el representante Héctor Ferrer Santiago y que ya hay fecha para vistas públicas para discutir estos proyectos de anticorrupción. Entre ellos estaba pues eliminar la figura del FEI, eliminar la figura de ética y bueno, con todas las cosas que están pasando con el panel del FEI, pues que es un momento, ¿verdad? La coyuntura es la más perfecta para analizar estos temas. Tengo al representante Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, ¿cómo está? Muy buenos días a ti y a todos los que escuchan. Un placer estar compartiendo junto a ti en la mañana de hoy. Bueno, ustedes lo que están buscando es ya hacer ya estas vistas públicas de lo que usted había anunciado previamente. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando durante este mes y principio del mes de septiembre el proceso legislativo de los proyectos de la Cámara 1701 y 1702 que se presentó por este servidor y la delegación del Partido Popular Democrático, que busca realizar una reingeniería en lo que se le conocen las agencias que fiscalizan la corrupción y el código de ética de la rama ejecutiva. Pero para entonces recordar a las personas, estamos hablando, estos son los proyectos que buscaban eliminar el FEI, la Oficina de Ética, entre otros. Correcto, este es el proyecto de la Cámara 1701, es el que busca eliminar la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, la División de Integridad Pública, Asuntos del Control de la División, una división del Departamento de Justicia y a su vez el panel de fiscales especiales independientes para crear así la Oficina Anticorrupción, que sea la única con jurisdicción de procesar criminalmente a aquellas personas que le fallan la confianza del pueblo puertorriqueño. Entonces, se van a estar llevando vistas públicas, tanto en el Capitolio, pero estoy viendo también que van a estar insertando las escuelas de derecho en este proceso. Así es, vamos a estar en las fechas del 23, 24 y 25 del Capitolio y vamos a estar el 16 en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el 30 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el 1 de septiembre la última vista en la Facultad de Derecho de la Católica en Ponce. Entonces ahí, de acuerdo a lo que ustedes amplia a todos los sectores. Para darle participación amplia a todos los sectores y que aquellas personas que conocen de este tema tan importante pues puedan participar. Ahora, ¿cómo está la temperatura, por lo menos en la Cámara de Representantes, en torno a este proyecto? Bueno, nosotros siempre hemos dicho desde un principio que esto es un punto de comienzo y que vamos a darle un proceso amplio de vistas públicas. A base de lo que salga en las vistas públicas, pues nos sentaremos en la mesa y determinaremos cuál será el camino final de estos proyectos. Pero los votos están. Claro, los votos de la mayoría, ¿sabes? Del Partido Popular Democrático, no sé si ha podido usted tocar temperatura, hablar con sus compañeros tanto del PNP, del PIB y de Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana.
La verdad del caso es que están todos interesados. Donde único noto un poco de resistencia es con el Partido Nuevo Progresista, que al día de hoy pues no se han comunicado, pero en cuanto a los demás partidos de las delegaciones políticas dentro de la Cámara de Representantes, hemos tenido el diálogo, están interesados en participar y me imagino que en su momento dado, pues mientras vayan escuchando a los expertos del tema, pues van a estar trayendo las enmiendas que ellos entiendan que sean necesarias en el proyecto. Entonces comienza este proceso de vistas públicas y por lo menos hay buen escenario en la Cámara de Representantes. O sea que lo que estoy entendiendo es que Proyecto de Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB están a bordo con este proyecto. No te puedo decir que están a bordo en la participación del proceso de vistas públicas y que quieren participar activamente del proceso y dar las ideas que ellos entiendan que es necesaria para mejorar el proyecto, que es lo más importante de todo. Al final de cuentas, Puerto Rico sepa que la Cámara de Representantes está trabajando una pieza de gran importancia y que está participando todo el mundo, y yo invito al gobernador de Puerto Rico a que ponga a disposición de la comisión y el equipo de trabajo de la Cámara de Representantes para que se siente en la mesa y podamos mejorar el sistema que fiscaliza la corrupción, y hace falta. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cómo trasciende esto. En otros temas, antes de irnos a la pausa, su opinión en torno a que el Departamento de Justicia hizo un referido al representante José Rivera Madera por él acudir a una, ¿verdad?, a una escena donde se estaban haciendo unos trabajos como eso de las 3 de la mañana allá en Guayanilla, y pues que provocó su arresto y eventualmente lo han referido, por lo menos el Departamento de Justicia está refiriéndolo al FEI. ¿Qué le parece eso? Como lo dije en el primer día, yo creo que hay que destacar que es bien peligroso, y no quiero pensar que el gobierno de Puerto Rico esté utilizando sus tentáculos para perseguir a la oposición política por hacer el trabajo que tienen que hacer. E incluso, y añado, me preocupa el hecho de que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, en su informe que pasó al secretario de Justicia, que él firmó para referir al FEI, dejó a un lado prueba exculpatoria, la cual es sumamente importante para destacar que el representante José Cheito Rivera Madera no ha cometido ningún tipo de delito, porque la obra de construcción que se estaba llevando a cabo no tenía los permisos para operar durante esos horarios. Bueno, vamos a ver qué ocurre con eso, y pues el tiempo dirá si el FEI entonces acoge esa recomendación que está haciendo el Departamento de Justicia. Representante, gracias, se me cuida. Gracias a ti, buen día. ¿Cómo no? El representante Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes. Ya hay fechas para llevar a cabo vistas públicas en torno a los proyectos. Uno de los proyectos básicamente busca eliminar la Oficina de Ética, la de Inspector General y también la del FEI. Y asimismo también busca crear como que una oficina grande anticorrupción, utilizar todos esos empleados, todos esos recursos en esa oficina anticorrupción y proponer la creación de un nuevo código anticorrupción y de ética. Así que las vistas comienzan el 23, 24, 25 de agosto, pero también estarán visitando las distintas escuelas de derechos para recoger ese sentir de las escuelas de derecho. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre las investigaciones que está haciendo el Departamento de Recursos Naturales sobre las estructuras que se han construido en La Parguera. Sabemos que son muchas más de las 5 que están investigando en estos momentos, y obviamente pues han salido ya unos informes y unas querellas ya formalizadas, y eso incluye a los suegros de la comisionada residente Jennifer González. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y pues ya ha trascendido más detalles sobre las investigaciones que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Aquí el 10 de julio, la secretaria de Recursos Naturales me confirmaba que había 5 investigaciones corriendo
Entre ellas, pues incluye la casa de los suegros de la comisionada residente Jennifer González. Ustedes saben que después, semanas más tarde, Jennifer González arremetía contra el Departamento de Recursos Naturales Ambientales y su secretaria. Pues ya formalmente la agencia ha sometido querellas contra los familiares de Jennifer González, que hay que recordar que también su esposo acompañó a sus padres a ir al FBI a raíz de las manifestaciones que se dieron y el escenario que ocurrió el 9 de julio, si mi memoria no me falla. Vamos a hablar un poco sobre esto y lo que está pasando también en las costas, que están comprando terrenos a todo lo que da. Y me acompaña ya en línea telefónica Pedro Cardona Roy, planificador, y pues que lo conocen en sus redes sociales como el urbanista. Buenos días, Pedro Cardona Roy, ¿cómo está? Buenos días, Mili. Buenos días a los radioescuchas. Un placer estar aquí siempre contigo. Bueno, ya formalmente, ¿verdad? Hay unas querellas en estas 5 estructuras. Hablábamos usted y yo en el pasado que son muchas más, pero estas son las que hay unas, ¿verdad? Hay unas querellas, hay unas investigaciones ya. ¿Qué le parece, ¿verdad? Todo esto. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es la diligencia del Departamento de Recursos Naturales, que ha estado haciendo lo que le corresponde hacer y lo que todos esperamos que haga. Más allá de eso, también hay que ver el contenido de esas querellas, porque si bien se circunscriben a las 4 denuncias que habían recibido, que se traducen en estas querellas, esas denuncias eran sobre unas construcciones activas en contra de la ley y el reglamento. Por lo tanto, la gente que ha preguntado sobre las querellas que publiqué en mi página no entran y abundan en las 112 casetas que están construidas en igualdad de condición de ilegalidad, pero sí es importante que estas querellas todas dicen que hay estructuras que no podían estar dentro de dominio público, que están construidas allí y que por lo tanto son ilegales, y que las ampliaciones que se han realizado son también ilegales y que conllevan una multa de hasta $25,000. Y eso complementa lo otro, porque ciertamente aquí los invasores, que son los caseteros, no tienen ningún derecho a estar en este lugar. Y de otra parte, tenemos que entender que ahora que el caso se va a ver este jueves en el Tribunal de Mayagüez, esas personas que estaban allí, cuando quitaron tablones del área de entrada a la caseta, esos tablones se pueden considerar como unas estructuras que estaban invadiendo el lugar que no podían estar. Sí, que no. ¿Me escucha? Sí, te escucho, disculpa. Ok. Sí, ahora, estas querellas que ya son formal ahora, esto es ya como que final y firme. Este proceso de recursos naturales, presumo que las personas podrán apelar y aquí estaremos un buen tiempo con este, ¿verdad? Para adelante y para atrás. No, Mili, eso es bien importante. Esto es solamente el comienzo, ¿verdad? La querella y la citación te dice que hay una serie de vistas que se van a celebrar durante el mes de septiembre y octubre para atender los planteamientos que están hechos y determinar el nivel de afectación y legalidad que tienen esas construcciones adicionales que se estaban haciendo. No está en entredicho ni cuestionado el que las 112 casetas son ilegales. Lo que se está cuestionando es el impacto y la magnitud del daño a los sistemas naturales y a los mangles provocado por estas construcciones adicionales y activas, entre las cuales se encuentra la caseta y los decks, etcétera, de los suegros de la comisionada residente. Pero para entender aquí, estas querellas y las citaciones son específicamente para cinco estructuras, porque eran 5 las querellas. Obviamente sabemos que hay muchas más y que hay 102, aunque yo creo que deben haber un poco más, casetas que están construidas de manera ilegal. Sí, es cierto. Hay 112 casetas, hay 142 estructuras
Estas son para las 5 para las cuales se presentaron querellas, y esas van a tener que discutir, ¿verdad?, los asuntos de los planteamientos que ha hecho el Departamento de Recursos Naturales, que ha presentado un detalle, ¿verdad?, de en qué consisten esas ilegalidades. Pero también en la querella de Vargas Llabona, una de las cosas que se desprende es el intento repetido de los oficiales del Cuerpo de Vigilantes de hablar con la familia Vargas Llabona, y cómo de ahí trasluce que estas estructuras se construían de noche a espaldas de la comunidad para tratar de hacer algo sin que nadie los viera, que apunta a que había un reconocimiento de que este era un acto ilegal y que no se quería que se conociera. Creo que hay 16 intentos de comunicarse con la familia Vargas Llabona. Por eso es que en un momento dice la comisionada, aquí no hay una presentación de querella. Claramente no la había, porque es que no había forma de llegar, y fueron a la oficina, hablaron con la secretaria de la señora Llabona, no aparecía. La secretaria no sabía dónde estaba la señora Llabona, no sabía si estaba en Puerto Rico, si estaba de viaje, cosa que es bastante raro, ¿verdad?, que una secretaria de una persona no sepa dónde está su jefe. Pues ¿quién le pagará? ¿Quién emitirá el cheque el día 15 por los trabajos rendidos? O sea, había una condición muy rara que trasluce de esas querellas, que es muy detallada, y hay que reconocer el trabajo del Cuerpo de Vigilantes en ella. Sí, que ellos intentaron en múltiples ocasiones y no se pudo. Ahora, el compañero Oscar Serrano publica una nota hoy en Noticel donde dice de que en el momento en que Jennifer González estaba denunciando que esto era un ataque político, que la secretaria era irresponsable, lo que trasciende aquí en esta nota del compañero Oscar Serrano es que ya el Departamento de Recursos Naturales Ambientales, ese mismo día en que la agencia formalizó la querella contra los parientes de Jennifer González y el día antes de notificarla formalmente. O sea que el día que ella hace estas expresiones, ya tenía conocimiento de que de que se había formalizado una querella. Correcto, eso es correcto, y Oscar Serrano apunta muy bien a ese asunto. No había un desconocimiento. Realmente lo que se hizo fue presentar una información parcial o intencionalmente distorsionada para dar la impresión de desconocimiento, porque ya se conocía de esto. Bueno, así que esto va a ser un proceso extenso, ¿verdad? Me decía también el ex secretario de Recursos Naturales y Ambientales que en un momento dado, Javier Vélez Arocho, él mandó a destruir más o menos unas 35 estructuras, y que eso después ¿verdad?, le costó muchas demandas. Ellos como quiera prevalecieron en los tribunales, pero es bien cuesta arriba hacer valer la ley, incluso hasta para los mismos funcionarios. Sí, creo que es importante reconocer, ¿verdad?, que Puerto Rico se ha acostumbrado a un trámite ilegal, a un pensamiento criminal donde está carente de ética, y tenemos a un gobierno que ha insistido en utilizar un reglamento conjunto que fue declarado nulo por nuestro máximo foro judicial. O sea, que esto ha permeado hasta las altas esferas del gobierno. Y pues obviamente es necesario retomar el control de todas estas instituciones para poder garantizar que podemos tener ley y orden verdaderamente en Puerto Rico. Y lo mínimo, cumplimiento con los reglamentos y las leyes. La verdad que esto es un reto. Ahora también salió un artículo, y con esto vamos cerrando, que esto salió en el periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, que crece la compraventa de terrenos frente al agua. Entonces yo me pregunto cómo vamos a estar vendiendo terrenos frente al agua cuando estamos hablando que eso es de dominio público, ¿verdad? O la zona marítimo terrestre. Sí, primero hay que reconocer la profundidad del reportaje del Nuevo Día. Apunta a que aquí estamos ante una venta a quemarropa de todo nuestro territorio, y esto tiene un impacto en lo que son la adquisición de terrenos para conservación. Así lo planteaba la licenciada Pumarejo de
el fideicomiso de conservación, y también nosotros tenemos la posibilidad de que si no se exige cumplimiento con los reglamentos, pues vamos a perder los accesos a todo ese litoral costero, como pasó en Dorado, donde el desarrollador de forma temeraria e ilegal ha prohibido el acceso a todo un litoral de casi 3 millas que no tiene posibilidad de acceso real por la ciudadanía, cosa que está garantizada por nuestras leyes y reglamentos, pero ahí se violenta. Hay unos casos interesantes entre los que se plantean en el artículo, como el caso de Cabo Rojo, donde se plantea un desarrollo turístico dentro de un área protegida, en suelos rústicos especialmente protegido con valor ecológico. Y ese proyecto tiene cosas tan ridículas como una piscina de olas al lado de la costa, y dentro de unos sistemas naturales y unos humedales que están protegidos y son parte de una reserva y del bosque estatal de Boquerón. Sí, está hablando de las tierras entre Boquerón y Combate que colindan con la Reserva Federal de Vida Silvestre. Correcto. Y en el punto en el que están, las escorrentías que se puedan generar de ese desarrollo estarían afectando la reserva de los terrenos federales, ¿verdad? Entonces aquí hay que mirar estas cosas con mucho detenimiento y prudencia, y las expresiones del presidente de la Junta de Planificación en ese mismo artículo muestran que el presidente no sabe lo que está haciendo su agencia o está tratando de engañar al pueblo de Puerto Rico, porque bajo su incumbencia se enmendó el reglamento conjunto para permitir una serie de desarrollos que son contrarios a la conservación en los distritos preservación de recursos, conservación de recursos y de bosque. Así que estamos ante una situación muy peligrosa en la que de nuevo se nota un abandono de la defensa del interés público en detrimento de lo que es la protección de nuestros recursos naturales y el bienestar general del pueblo de Puerto Rico. A mí lo que me preocupa es que todos esos proyectos, por lo menos lo que estamos viendo aquí, no se supone que esto se permita, y lamentablemente pues se está permitiendo, como que todo el mundo mira para el lado. Sí. Wow, y Mili, también lo último aquí que creo que es importante, nosotros estos proyectos y estos desarrollos muestran el desastre que fue la reforma de permisos del año 2009. La Junta de Planificación no va a participar en el proceso de evaluar estos proyectos. Eso lo va a evaluar la Junta Adjudicativa de la OPE, que no tiene el conocimiento pericial que tiene la Junta de Planificación, ni tiene una división de planificación física que pueda darle luz a esa Junta en la toma de decisiones. Y eso es representativo del desastre de la reforma de permisos. Gracias por estar con nosotros, Pedro Cardona Roig. Se me cuida mucho. Igualmente, saludos. Como no, el planificador Pedro Cardona Roig, hablando primero, ¿verdad?, sobre los casos en La Parguera y estas investigaciones que ya formalmente son querellas, y pues va a iniciar un proceso en septiembre y en octubre. Y por otro lado, hablando, ¿verdad?, sobre el interés que se ha generado en años recientes para adquirir terrenos, ya sea frente al mar o que tenga acceso a los ríos, y ¿verdad?, son cosas que hay que estar muy pendientes, porque ese desarrollo en nada nos beneficia al país, especialmente cuando estamos viviendo el cambio climático, ¿verdad? Vamos a hablar, tengo que hacer una pausa, pero ya mismito vamos a estar conectando con el doctor Marcos López para hablar sobre el COVID-19 y las cositas que deberíamos estar pendientes ya con este regreso a clase. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y vamos a tocar ahora temas de salud, cómo está la cosa con el COVID-19. Nuestros niños ya regresan el miércoles a la escuela. Hay otros ya que han comenzado su día en el día de hoy. Vamos a conectar con el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor Marcos López. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Mili. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, hay como que un nuevo linaje por ahí del COVID-19. No sé si es nuevamente de Omicron, que es la más que ha tenido los linajes, esta variante. ¿Cómo está el escenario en estos momentos, doctor? Sí, mira, Mili, hay un linaje nuevo que se llama el linaje EG de gato .5, EG5, ¿ok? Y este linaje fue designado como una variante bajo monitoreo por la Organización Mundial de la Salud el 19 de julio, pero eventualmente cuando acaparó un poquito más de proporción, pues se designó en agosto 9, se designó como una variante de interés, así que es una variante que se está vigilando en todo el mundo. Esta variante es Omicron también. Esto es un linaje de Omicron, es una vertiente de Omicron, es un linaje descendiente de la variante recombinante de Omicron que nosotros tenemos, que es la XBB, específicamente es la XBB.1.9.2, que es muy similar en términos de su perfil al linaje XBB.1.5, que es el que eventualmente fue el que afloró y el que ha acaparado todas las proporciones en vigilancia genómica. Así que esto está en distintos países. En Puerto Rico tenemos 2 o 3 secuencias, pero no es nada significativo. En Estados Unidos sí, ya en algunos estados y regiones del CDC ya es la variante más predominante, pero no ha sido una variante que es tan fuerte en términos de que se esté regando tan rápido. Debo decir, porque solamente en el día de hoy pues tiene 17.3% y todavía compite con con sus linajes primos, que son los linajes XBB, que son de donde salió este nuevo linaje. Pero ese 17.3% es aquí en Puerto Rico. No, ese 17.3 es en los Estados Unidos. Estados Unidos. De verdad que no es tanto en Puerto Rico. Nuestros datos indican de que sí hay 2 o 3, se han detectado 2 o 3, incluso en nuestros laboratorios hemos detectado 2 o 3, pero todavía los porcentajes que tenemos son menos del 1%. Sin embargo, sí esperamos de que vaya a aumentar, al igual que está pasando en Estados Unidos, sí, porque la dinámica en Estados Unidos siempre va más adelante por la densidad poblacional y obviamente estas dinámicas epidemiológicas que lo que pasa en Puerto Rico. Pero todavía en Puerto Rico la variante, hay otros linajes de Omicron que son más predominantes. Ok, o sea que ahora mismo solamente se han detectado entre 2 a 3 casos en Puerto Rico. Me imagino que con el regreso a clases tal vez las escuelas se convierten en focos de infección o ¿cómo ustedes lo están observando? ¿Cómo lo ven? Mira, si nosotros vemos el monitoreo de COVID, ¿cómo está? La positividad se ha mantenido por pruebas moleculares y también por pruebas moleculares se ha mantenido estable en 23.3%. Sin duda, ahora el evento que nosotros tenemos que pudiera exacerbar o cambiar las cosas es el hecho de que ahora todos nuestros niños están en las escuelas, así que tenemos que vigilar a ver si eso eventualmente empieza a aumentar los casos. Si eso fuera la situación. No obstante, yo esperaría que se mantuviera bastante estable este porcentaje, así que porque entendemos de que estamos tratando en estos momentos con una ciudadanía que conoce que se mantienen todavía ciertas medidas de higiene, y todavía si hay personas que tienen pues catarros y demás, pues muchos de los padres pues los aíslan a sus niños y les hacen las pruebas, máxime cuando también por ahí está micoplasma y están otras cositas por ahí. En términos de esta variante, en términos... Ajá. No, adelante, continúe. No se preocupe. Sí, en términos si causa síntomas diferentes,
La verdad es que no. Básicamente el perfil que sí tiene, sí se sabe que es un poquito más contagiosa, porque por eso es que eventualmente aumenta en proporción, ¿no? Así que ella, lo que hace, este linaje lo que hace es que desplaza a los otros linajes que tenemos, y por eso es que tiene una ventaja inmunológica, siendo un poquito más contagiosa que las que antes, pero los estudios que se han hecho preliminares establecen que los síntomas son prácticamente iguales y que no hay, clínicamente no está causando ningún tipo de síntomas severos o diferentes de los que ya hemos estado viendo con estos linajes de Omicron que hemos tenido. ¿Está bien? Así Ahora, que, pues, eso sobre es lo que tenemos en términos el detalle, además de COVID, o sea, ¿qué otras cosas están por ahí en el ambiente? Pues todavía por ahí tenemos tenemos muchos casos de micoplasma, tenemos muchos casitos también ya empezó a subir desde hace rato empezó a subir los casitos de influenza, incluso ya pronto empieza a subir empiezan a subir los casos de influenza como epidemiológicamente lo conocemos tradicionalmente. Por eso es que para estas épocas es que le piden a la ciudadanía que se vacunen para la influenza. Así que, y hemos visto casos de donde hay personas que han mostrado un perfil donde se contagian con COVID, con micoplasma, y se contagian a la vez con las dos cosas. Y eso se han visto 2 o 3 casitos por ahí, pero vuelvo y te digo, no han pasado a nada a mayores. Lo bueno es que ahora que esperemos una nueva vacuna, se supone que va a salir una nueva vacuna ahora, la FDA ya lo había anunciado. En la nueva vacuna que va a salir, no quisiera llamarlo refuerzo porque no es un refuerzo, va a ser una vacuna que va a proteger contra Omicron, así que técnicamente es una vacuna que es nueva. Pues se supone de que, como a pesar de que este linaje que tenemos aquí, el eje 5, es nuevo, pero como se parece tanto a los linajes anteriores, pues se supone que no vamos a tener problema en protegernos si nos vacunamos contra este linaje que está cobrando un poco de notoriedad en estos momentos porque está en alza la proporción. Pero pues esperemos que eso salga pronto, porque estamos esperando que, obviamente, para protegernos ahora en este otoño que está comenzando, pues deberíamos tener ese refuerzo que viene por ahí. Doctor, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho. Gracias, Mili. Gracias, cuídate mucho. Buen día, hasta luego. Igual, cuídese mucho. El doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, sepa que siempre se hace disponible en la versión podcast, ¿verdad? En horas de la tarde se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted lo puede conseguir en su plataforma favorita de podcast, o puede entrar a radioisla.tv y ahí entonces busca donde dice podcast, le da ahí y están todos los programas de Radio Isla 1320 que usted puede escuchar en cualquier momento. Estuvimos hablando en la primera hora sobre el futuro de la reforma contributiva. Recuerden que esto no pasó al Senado y pues se quedó ahí, literalmente colgado. ¿Qué pasa? Le está sugiriendo desde hace un tiempo atrás, la Cámara le recomienda al gobernador que someta un proyecto similar a lo que aprobó la Cámara de Representantes para agilizar un poco el paso, en lo que también se inician unos diálogos con el Senado de Puerto Rico para ver si en efecto se logra una reforma contributiva en o antes de septiembre, con el propósito de que Hacienda tenga suficiente tiempo para poder implementar los cambios. También estuvimos dialogando con el representante Héctor Ferrer Santiago, porque ya hay fechas para las vistas públicas
de los proyectos que él presentó hace unos meses atrás anticorrupción. Uno de los proyectos es bastante controvertible porque estaría eliminando, o por lo menos propone eliminar la oficina de ética, la oficina del inspector general y la oficina del FEI. Esto pues generó mucha controversia cuando él lo anunció. Ya comienzan las vistas públicas y también el representante va a estar asistiendo a las distintas escuelas de derecho para recoger el sentir ¿verdad? De esta facultad sobre estas medidas. Y como decía él más temprano en este programa, lo que se busca es, si hay que hacer unos cambios en el proyecto, una mejora, pues se hacen. Lo que quiere es generar la discusión para entonces tener un proyecto final. También estuvimos hablando con el planificador Pedro Cardona Roig sobre las investigaciones en La Parguera que está llevando a cabo el Departamento de Recursos Naturales en 5 casetas, en 5 estructuras. Ya hay unas querellas formales, hay unas citaciones, pero dialogaba un poquito más en profundidad con el planificador que hay 112 casetas y también hay 142 estructuras. Específicamente estas 112 casetas están levantadas de acuerdo a lo que me está diciendo Pedro Cardona Roig de manera ilegal en una zona de dominio de verdad de bien público. Esto siempre ha sido un issue en La Parguera, pero también en otras partes de Puerto Rico. Y como comentaba ahorita, el ex secretario del Departamento de Recursos Naturales Ambientales había logrado, Javier Vélez Arocho había logrado sacar unas 30 y pico de estructuras. Se hizo conforme a la ley. Se lograron sacar, destruir, pero luego pues, la agencia fue objeto de demanda. Ganaron en los tribunales el Departamento de Recursos Naturales, pero esto es un problema, ¿verdad?, de nunca acabar. Así que precisamente puede ser uno de los temas que esté tocando con mi próximo invitado. Pero antes de presentar al siguiente invitado, quiero recordar que la Policía de Puerto Rico sigue en la búsqueda de este individuo que está acusado ya de manera formal, en ausencia, de haber violado a su hija y embarazarla. La policía sigue con la búsqueda, ya se está analizando, ya se piensa que pudiese estar fuera del municipio de Lajas. La policía ha tenido que recurrir a hablar con familiares que han exhortado a este individuo que se entregue a las autoridades. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la policía de Puerto Rico en Pegados en la Mañana. Bueno, la información, eso, si te revelo eso, te revelo información de la estrategia de investigación, pero si te porque están buscándolo allí. Que la búsqueda se concentra en el área oeste, sin descartar otras áreas del mundo. Sin descartar otras áreas, o sea que el individuo podría no estar en la zona donde se le está buscando. No se descarta de acuerdo a la confidencia. O sea, nosotros si nos llega una confidencia que está fuera de allí, la corroboramos. No obstante, basado en la información que tenemos, nos concentramos en el área suroeste. Claro. ¿Han recibido información que apunta que el hombre está en algún otro lugar? Eso podría afectar la investigación. Contestarte esta pregunta. Eso podría afectar la investigación. Esta persona, ustedes estuvieron diciendo desde la policía que probablemente estaba siendo alimentado por alguna panadería del sector, que se le llevaba alimento en Portrack, etcétera. ¿Esta información ha podido ser confirmada? ¿Efectivamente se le estaba dando alimento o esto era un rumor del que la policía se hizo eco? No, Julio, la información es correcta. Nosotros tenemos una gestión de corroboración, una investigación en curso en ese sentido, y eso nos llega a través de información confidencial y hallazgos que hemos tenido a través de la búsqueda, ¿verdad?, que nos indican que hay una tercera persona o alguien, ¿verdad?, que lo está ayudando en términos de suplirle ¿verdad?, alimentos y ropa. Bueno, esa es la información que se provee por parte de la policía de Puerto Rico. Son las 11:04 y ahora voy con el secretario general del PIB, el licenciado Juan Dalmau. Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Mili, para ti. Me encuentro bastante bien en el inicio de la semana y ahora que puedo compartir contigo y los redescucha, mejor. Bueno, son varios los temas. Quería arrancar con el tema que estaba comentando ahorita, antes de presentar el sonido, sobre estas investigaciones que se hacen en La Parguera, pero este es el cuento, ¿verdad?, de nunca acabar en distintas áreas del país. Hoy estamos hablando de La Parguera, pero hay muchas otras áreas donde hay unas construcciones ilegales. Yo
dialogando con el exsecretario de Recursos Naturales en Televisión, Javier Vélez Arocho, yo le decía, bueno, pues ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos todo esto? Y él me dice que hay que presentar una nueva política pública, una nueva legislación, tomando en cuenta en dónde estamos hoy y qué podemos hacer para que esto no siga continuando, ¿verdad? Porque en el caso de él, cuando fue funcionario, él logró eliminar varias estructuras, pero pues nuevamente han ido y las han levantado, y él me dice, no es solamente en la Parguera Mili, tenemos también muchas comunidades especiales en zonas de dominio público. Esto hay que trabajarlo de manera coordinada. No sé cómo usted, ¿verdad?, vea todo esto, pero la realidad es que sí, tenemos, ¿verdad?, distintos escenarios de estructuras que han sido levantadas en un bien de dominio público, ¿verdad? Algunos con un poder adquisitivo, otros que son personas de escasos recursos. Y sé que el PIB siempre con este tema ha estado bien activo. También en un momento dado habíamos hablado creo que el PIB había presentado una legislación para que se declarara una moratoria en construcciones en zonas marítimo terrestres, en las costas, entre otras cosas. Pues mira, Mili, yo creo que el tema de política pública siempre se puede revisar, ¿verdad? Y al revisarse debe hacerse en conjunto con los científicos ambientalistas y con las personas que representan comunidades impactadas con el tipo de acciones que se están tomando, particularmente desde el punto de vista de la construcción. Ahora bien, yo creo que aquí hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Y aquí hay un elemento de aquellos que se pasan diciendo que nadie está por encima de la ley, que este es un país de ley y orden. Bueno, es un país de ley y orden según el gobierno a su conveniencia. Porque cuando un grupo de manifestantes puede acudir a un tipo, en una comunidad, ¿verdad?, a un tipo de reclamo porque están moviendo terrenos o porque están haciendo algún tipo de trámite como depósito de cenizas en violación a lo que era la reglamentación de la Junta de Calidad Ambiental y resoluciones municipales aprobadas, como ocurrió en Peñuela. Ahí el gobierno no actuaba, o cuando ocurrió lo de Sol y Playa en el sector de Rincón por Córcega, que desde María, que yo visité ese sector, era evidente que eso no violentaba todo lo que tenía que ver con la zona marítimo terrestre, pero ahí el gobierno tampoco actuó hasta que se movilizó la comunidad. Y así tantos ejemplos recientemente en una antena en Guayanilla. Y en ese sentido, el brazo del Estado es mucho más severo con quienes reclaman ¿verdad?, explicaciones que con quienes violentan política pública ya establecida, como señalaste en el caso de La Parguera, en terrenos que son de dominio público, es decir, por definición, no puede privatizarse para beneficio de una persona o de una serie de personas. Entonces, ¿cuál es el problema con el cumplimiento de la política pública ya existente? Bueno, el problema es que muchas de las personas que violentan esa política pública o las leyes establecidas o las órdenes o reglamentación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental, tienen mucho poder económico. A eso no les aplica igual la ley y eso sí están por encima de la ley. Y yo creo que eso es una conversación que hay que tener, porque si tú te fijas, te voy a dar mi experiencia. El cuatrienio pasado, como mencionaste en tu introducción, yo presenté legislación para una moratoria de un periodo de varios años para evitar que se construyera en la zona costera de Puerto Rico, en la zona del litoral, tomando en cuenta lo que son las consecuencias de la crisis climática, lo que había ocurrido bajo María, lo que era el abuso que se estaba cometiendo en unos sectores. Sin embargo, aunque esa legislación tuvo informe positivo de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, que era presidida por un senador PNP, nunca se llevó a votación al hemiciclo por la presión y el cabildeo de aquellos que creen que construyendo encima del mar les es más lucrativo, aunque eso tenga un efecto adverso en las comunidades, en el medio ambiente, en la calidad de vida y la salud de la población en general. Y ese proyecto no se llevó a votación. En este cuatrienio, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez vuelven y lo radican. Y en el caso del Senado, María de Lourdes Santiago tiene informes positivos, no de una, de dos comisiones para que se apruebe el proyecto, y sin embargo, el proyecto duerme el sueño de los justos. Así que aquí hay que comenzar a señalar de dónde es que viene esa presión y quiénes ceden ante esa presión al momento de violentar política pública establecida, porque entonces es la ley de la jungla para el que para su beneficio y lucro violenta la ley, pero para aquellas comunidades que exigen respuestas del gobierno, de los sectores privados, bueno, a esas se les va
todo el brazo policíaco del Estado y el aparato judicial. Así que yo creo que ciertamente, Mili, se pueden hacer ajustes a política pública, mejorarla, ajustarla a nuevas realidades que vive Puerto Rico. Pero el que no puede lo menos, no puede lo más. Si aún con la existente no hay voluntad de un gobierno que eche para adelante a que haya consecuencias a quienes violentan las leyes y los reglamentos actuales, bueno, pues entonces continuaremos con una política pública en papel muy elaborada, pero en la ejecución, en un abuso continuo de nuestros recursos naturales y ambientales. No, y entonces a eso se le agrega que hay mucho interés, y así lo ha publicado el periódico El Nuevo Día, interés que ya uno lo sabe, pero han hecho, ¿verdad?, un artículo bastante en profundidad que está aumentando el interés por la compra de terrenos frente a las playas, ríos. Entonces yo digo, ¿dónde están las agencias que están a cargo, ¿verdad?, de proteger nuestros recursos? Porque hasta donde yo tengo entendido, no se supone que en lugares que son de dominio público, por ejemplo nuestras costas, pues se estén vendiendo terrenos. Y pues lo que se está viendo es eso últimamente, y las agencias, bien, gracias. Así es, mira, y además de las agencias, aquí también, para añadir, de nuevo, buscando, ¿verdad?, la experiencia para que tú veas cómo, y quienes nos escuchan, cómo opera el gobierno. Bajo la administración Fortuño se eliminó una ley que tenía una protección a ciertas reservas naturales y agrícolas. Y luego, bajo la administración de Alejandro García Padilla, se intentó que esas reservas volvieran a protegerse por virtud de ley. Y el gobierno de Alejandro García Padilla no tuvo los votos en la legislatura para encaminar ese proyecto, no solamente porque no contaba con el apoyo del PNP, que no contaba con apoyo dentro de los propios legisladores del Partido Popular. Y antes de salir de Fortaleza, Alejandro García Padilla aprobó una orden ejecutiva para declarar 7 reservas naturales, pero esas reservas naturales, cuando es una orden ejecutiva, como tú sabrás, no tiene un peso de ley contundente, y durante el cuatrienio que yo fui senador, el cuatrienio pasado, intenté que esas 7 reservas naturales y unas reservas agrícolas, por virtud de ley, se protegieran. Pues nuevamente tuvieron informe positivo de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales presidida por el senador Rodríguez Mateo del PNP, y sin embargo tampoco se llevaron a votación. Y ahora existe este problema anticipado con herramientas para evitarlo, y es que especuladores de los terrenos en Puerto Rico, que muchos son incluso extranjeros, lo que vienen es a acaparar propiedades para crear una especie de Shangri-La, de paraíso turístico o residencial, pero afectando el medio ambiente de nuevo en una isla, Mili, 100 por 35, sí. Que cada paso que se toma afectando nuestro hábitat, ¿verdad?, nuestra ecología, nuestro medio ambiente, amenaza presentes y futuras generaciones para tener una calidad de vida saludable y próspera, y ciertamente te demuestra de nuevo. A mí me indigna, no me sorprende, me indigna cuando se da la divulgación de este tipo de información, habiendo existido instrumentos a la mano para evitar que ocurra. Y entonces ahora dirán, bueno, pero es que ya se hizo la transacción, bueno, es que ya compraron y no se les puede, entonces si se les expropia hay que pagar también de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Es la fórmula de nuevo, privilegiar a aquellos que invierten en campañas políticas, tienen acceso al poder, que son los inversionistas políticos, a cabilderos, y el pueblo de Puerto Rico siempre en el último vagón, rezagado en los intereses de la política pública ambiental que debe establecer el gobierno de Puerto Rico. Bueno, pasemos del tema ambiental y hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre el hecho de que la semana pasada el apelativo en Boston confirmó lo que ya se había, ¿verdad?, lo que ya se había dicho, de que la reforma laboral, pues lo que hizo fue reafirmar la nulidad de la reforma laboral que se hizo recientemente, y prevalece la reforma laboral del 2017. Pero también ahí, y lo dialogaba con el licenciado Carlos Saavedra, que la Junta también fue, el tribunal fue como que un poquito más allá y hablaba, ¿verdad?, sobre los poderes de la Junta. Interesantemente, la Junta se puede meter en temas de
de índole también del sector privado. Nada, yo creo que se reafirma lo que siempre hemos sabido, el estatus de la isla, la colonia y los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Más allá de que se anuló la reforma, también se establecen unos elementos ahí sobre el estatus. Así es, mira, yo creo, Mili, que ese tema hay que verlo desde el punto de vista de las estrategias que se hacen desde Puerto Rico, particularmente de las ramas políticas. Y es preguntarse que si las acciones que toma la Junta a base de promesas, el foro para impugnarlos es el foro judicial o es el foro político. Y cuando digo político es con P mayúscula, no de la politiquería típica, ¿verdad?, que tanto afecta al país. ¿Y por qué hago ese planteamiento? Porque es evidente que ya en reiteradas ocasiones, como tú correctamente señalas, el Supremo, ante controversias que se impugnan acciones de la Junta, el Supremo Federal, ha dicho que promesa responde a una acción del Congreso en su poder plenario sobre el territorio no incorporado de Puerto Rico, entiéndase la colonia, y le dio poderes, le delegó poderes a esa Junta para gobernar el país. Es un nuevo modelo de gobierno colonial. Nosotros tuvimos un gobierno militar, tuvimos la ley Foraker, tuvimos la ley Jones, la ley 600 que produjo una constitución que aprobó finalmente el Congreso y le hizo cambios unilaterales. Luego entonces tenemos la ley Promesa que crea una junta que es un nuevo gobierno de estructura colonial. Así que el foro judicial, aunque se agota como parte de los procesos, hay que también tener los pies en tierra y saber que es un foro que está diseñado para interpretar la Constitución y las leyes. De acuerdo a los Estados Unidos, la autoridad ejercida en el Congreso de los Estados Unidos para delegarle a la Junta poderes sobre las ramas constitucionales de Puerto Rico es un poder plenario. Entonces eso me lleva a lo segundo. Entonces en el foro político es que deberíamos, como país y el gobierno, estar haciendo exigencias contundentes ante el gobierno de los Estados Unidos con respecto a, primero, el problema de fondo, como señalaste, el problema de estatus. Mientras continuemos un estatus colonial de indefensión en donde las leyes más fundamentales se aprueban por el Congreso de otro país, la firma el presidente de otro país y la interpretan jueces nombrados por esas ramas políticas de las cuales Puerto Rico no participa, bueno, pues entonces en esa medida las decisiones van a ser qué le conviene a los intereses de los Estados Unidos o de poderosos intereses económicos dentro de los Estados Unidos. Ahí Puerto Rico no está en lista. Y por lo tanto tenemos que, para alterar esa realidad, hacer una acción política real, no simulada, no cabilderos de la estadidad con cartulina frente al Congreso, no diciendo que ahora es que viene el momento de... es realmente convocarnos como pueblo. Yo he propuesto una asamblea de estatus como un mecanismo, como un interlocutor en donde todas las partes que creemos en superar el régimen colonial vayamos con una voz, aunque sea en esa primera etapa, presionar al Congreso, a los Estados Unidos a responder a un reclamo democrático al final del camino, porque vivimos en un régimen antidemocrático. Y por lo tanto yo creo que el foro judicial, aunque si bien se agota, como se agotan, ¿verdad?, los espacios que pueden estar disponibles, no es un foro determinante, porque es el foro político lo que produce que aquí exista una Junta de Control Fiscal y ese foro político no está ocupado por el gobierno ni está ocupado por el liderato político que tiene mayoría en Senado y Cámara. Definitivamente, eso ahí lo que se demuestra es que pues nada, los poderes cada vez los siguen ampliando, por lo menos los tribunales lo determinan así o lo entienden así. Ahora, hablemos un poco, bueno, me queda, en el tiempo que me queda, hablemos un poco sobre este jueves, tengo entendido, hay vista oral en el apelativo acá en Puerto Rico sobre el caso que está llevando el PIB junto con el Movimiento Victoria Ciudadana sobre el tema de la prohibición del Código Electoral que prohíbe las candidaturas coaligadas. Así es, Mili. Nosotros recibimos la notificación de parte del Tribunal Apelativo, había sido una solicitud que hicimos el PIB y Victoria Ciudadana para que se llevara a cabo una vista argumentativa, una vista oral. Y en efecto el tribunal así expidió que este próximo jueves a las 2 de la tarde en el Tribunal de Apelaciones se van a reunir el panel de jueces y las partes podrán argumentar ante ellos lo que son los planteamientos constitucionales que hace el PIB y Victoria Ciudadana del derecho a la libertad de asociación y lo que es la libertad del derecho del elector
a escoger sus candidatos y partidos políticos y proyectos de programa de gobierno de acuerdo a la mayor amplitud, sin limitarse, como lo ha hecho la prohibición de coaligación que impide esa libertad de asociación y la libertad de expresión electoral. Así que eso va a ser una argumentación importante porque se va a estar transmitiendo a través de los canales correspondientes de la rama judicial y estará en el canal de YouTube de la rama judicial para que el país conozca la dimensión de lo que se está exigiendo por parte del Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Nosotros no estamos diciendo que nos regalen votos, nosotros no estamos diciendo que haya un proceso amañado. El proceso amañado existe ahora por la imposición que prohíbe. Algo que existió por décadas y décadas y décadas y que de hecho en 2 ocasiones Luis A. Ferré corrió utilizando el mecanismo de coaligación en la década del 40, no por 2 partidos, por 3 partidos políticos. Y en ese aspecto, esa es una libertad que tiene el elector de apoyar o no ese tipo de expresión de libertad de asociación. Y esa es una lucha que estamos llevando a cabo para que a los electores no se les menoscabe la oportunidad que tenga la más amplia opción electoral, porque el producto que ha sido la prohibición de coaligación que impide alianzas electorales es el producto del apetito voraz del bipartidismo aferrarse al poder por el poder mismo y le niega a los electores la oportunidad de evaluar el que haya algún entendido o alguna alianza electoral y que el elector en su momento emita un voto o favoreciéndola o simplemente no le vote a favor a esa opción. Pero es el elector el que debe tener la última palabra y la batalla que estamos dando es por esos derechos del elector. Así que este jueves, ¿a qué hora dijo que iba a ser? El jueves a las 2 de la tarde en el Tribunal de Apelaciones en San Juan. Así que hay que estar pendientes a ese tema. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por siempre estar disponible como de costumbre. Se me cuida. Gracias a ti, Mili. Un abrazo grande a ti y a todos los radioescuchas. Como no, el licenciado Juan Dalmau, secretario general del PIB, y también adelantando que hay una vista oral en el Tribunal Apelativo aquí en San Juan este próximo jueves a las 2 de la tarde sobre el caso que lleva el PIB y Victoria Ciudadana en cuanto a la prohibición de candidaturas coaligadas. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Control, si puedes intentar nuevamente de tratar de conseguir a mi próximo invitado, si no, pues será en otro momento. Y es que quería tomar este tiempo y hablar sobre la trayectoria de José Arsenio Torres, profesor universitario, exsecretario de Educación y también analista político por Radio Isla 1320, que esta fue su casa antes de irse a su retiro, siempre, ¿verdad? Su último trabajo a nivel radio fue en Radio Isla 1320 y precisamente con el compañero Julio Rivera Saniel desde el principio del programa, ¿verdad? Que extendemos nuestras condolencias a su familia y pues colegas que pues lamentablemente, ¿verdad? Ha partido y pues nada, cuando tengamos más detalles estaremos tratando de comunicarnos, ¿verdad? De comunicarlos a ustedes. Tenía en agenda, ya me dicen que sí, que lo tengo en línea telefónica, y es que quería pues dialogar con el profesor y también compañero de labores de José Arsenio Torres en un tiempo dado, así que le doy los buenos días al profesor Néstor Duprey, quien también es analista político. Saludos, Néstor, ¿cómo estás? Saludos, Mili. Pues te podrás imaginar, la semana comienza pues no bien con esa noticia de la partida al otro lado del profesor José Arsenio Torres. Como dices, pues para mí fue una figura muy importante en mi desarrollo, no solo académico, sino como analista. Fue mi profesor
en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Ahí lo conocí, para 1986, 87. Luego pues tuve la oportunidad como analista de compartir con él precisamente en Radio Isla. Él tenía el programa Última Palabra con el también buen amigo Benifranqui Cerezo, y pues yo estaba en Fuego Cruzado, y varios eventos importantes, procesos electorales, pues tuve la oportunidad de compartir con él. Para mí pues es un referente de lo que debe ser un académico que no se amarga en la academia, sino que usa su conocimiento para compartirlo. José Arsenio fue pionero en el análisis político, tuvo el primer espacio de análisis político junto con el profesor Héctor Estade en WKQ Televisión. Luego, además de su participación como profesor en la UPR y su participación política, fue senador por 4 años. Fue de los fundadores de lo que sin duda inauguró el análisis político moderno en Puerto Rico, cara a cara ante el país. En la televisión puertorriqueña pues marcó una época, y fue la escuela de los analistas políticos puertorriqueños de nuestra época moderna: Juan Manuel García Pasalacua, Benifranqui Cerezo, Noel Colón Martínez, pues los padres fundadores del análisis político en Puerto Rico. Así que se pierde mucho con la partida del profe. Sí, no, y ahí has dado un resumen bastante rápido de todo lo que él hizo, ex secretario de Educación. Ahorita hablaba con Julio porque él encontró un vídeo del último programa que hicieron juntos antes de él, ¿verdad?, acogerse al retiro. Y hablaban precisamente sobre la importancia de descentralizar el Departamento de Educación. Así fue. Y eso fue hace mucho tiempo, y todavía hoy en día estamos hablando de eso. Y me comentaba Julio, ay Mili, qué pertinente este tema, que interesantemente en aquel entonces, creo que era 2014, 2015 que estaban hablando de ese tema, y todavía 2023 estamos hablando de ese tema. O sea, distintas situaciones que estaba enfrentando el país mientras él era analista, pero que hoy en día seguimos con la misma problemática. Lo interesante es que la última etapa en el servicio público del profe fue como secretario de Educación, como señala en la administración de Pedro Rosselló. Venía de una militancia política en el Partido Popular, inmediatamente luego de su reingreso al PPD, cuando en la postrimería del Partido del Pueblo, don Roberto Sánchez Vilella. Y José Arsenio, pues en aquel momento era un nombramiento que la administración Rosselló exhibía como de amplitud, ¿no? Sabemos lo que pasó, o sea, las controversias que lo llevaron a renunciar, su discrepancia con el intento de politizar el Departamento de Educación, que luego se van a dar bajo el sucesor de José Arsenio, que es Víctor Fajardo. Y fue el padre del concepto de escuelas de la comunidad, que es quizá el intento más serio reciente de transformar la estructura educativa de Puerto Rico, que no se pudo llevar a feliz término pues por la influencia nefasta del partidismo en aquel momento, pero fue un visionario en ese sentido. José Arsenio, incomprendido en aquel momento, trivializado en aquel momento por todo lo que ocurrió con su salida del departamento, pero que lamentablemente, como en tantas otras cosas, tenía razón en lo que planteaba sobre el tema de la educación puertorriqueña. Sí, no, yo creo que el tiempo dio la razón, pero entonces estamos observando que cuando se ve cuando se atiende los asuntos del país, mirándolo del enfoque político, y digo político partidista, pues aquí nada corre, tristemente, ¿verdad? Nada corre, y puede llegar el mejor recurso del mundo a tratar de resolver las cosas y todo se queda ahí por esa política partidista que está demasiado integrada en muchas agencias de gobierno. Yo creo que esta mañana yo pensaba, ¿no? La partida de José Arsenio pues pone a uno a pensar, a mí me pone a reflexionar sobre toda la trayectoria de amistad que tuve con él y de enseñanza, porque no me escondo para decir que yo me considero un discípulo y un replicador, ¿no?, en la contemporaneidad del estilo de José Arsenio. Su frase, su trato de ser irónico dentro de la profundidad del análisis y todo lo demás.
Pero yo pensaba que el principal legado de José Arsenio es decir la verdad, o sea, en todo momento. José Arsenio no le tuvo miedo nunca a la verdad, a riesgo de ser incomprendido. Varios momentos de su vida pues fueron incomprendidas sus actuaciones, y luego con el tiempo, y en eso refiero a su escrito Memoria Pública, que fue de las pocas figuras que dejó antes de morir un testimonio de su trayectoria pública, y José Arsenio en su memoria pues explica mucho y hace un gran análisis del Puerto Rico que le tocó vivir. Yo creo que se pierde mucho con él en términos de la profundidad en el análisis, la preparación, el rigor académico, con ironía fina, con humor punzante que tenía el profe. Se va a extrañar mucho en la conversación política del país. Profesor Néstor Duprey, gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho. No, gracias a ti, Mili, y un saludo a toda la audiencia y el personal de Radio Isla. Ahí cuando iba a entrar estuve hablando con el iraquí, que le hizo control mucho tiempo al profe allí, a Benny, en su programa mañanero, y a nosotros en Fuego Cruzado. Siempre un placer compartir contigo y con tu gran radio audiencia. Gracias, profesor, se me cuida mucho. Siempre. El profesor Igual. Néstor Duprey, y hablando, ¿verdad?, un poco sobre la trayectoria de José Arsenio Torres, quien falleció este fin de semana, y nuevamente nuestras condolencias a su familia y colegas. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a estar conectando con el ingeniero Tomás Torres Placa, y luego pues seguimos tocando varios temas relacionados a las comunidades. Regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, vamos a hablar ahora con el ingeniero Tomás Torres Placa y varias cosas que se llevaron a cabo la semana pasada. Me gustaría dialogar con él en el espacio que tengo, que primero, ¿verdad?, que pasó en la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde él nos representa a los consumidores, y luego hablar un poco sobre la vista que hizo el negociado del Plan Integrado de Recursos. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mili. Saludos a ti, saludos a los consumidores en todo Puerto Rico y nos escuchan a través de Radio Isla. Pues como bien mencionas, la semana pasada ocurrieron dos eventos importantes. La primera fue la reunión de la Junta de Gobierno, como bien mencionas, que se tuvo la semana pasada, una reunión extraordinaria que se transmitió vía internet por el portal de la Autoridad de Energía Eléctrica, y también ocurrió la vista del Plan Integrado de Recursos. Ambos eventos muy importantes, y este viernes va a ocurrir la entrega ya en su tercera posposición del plan de ajuste. Así que brevemente vamos a tratar de hablar de esos temas si el tiempo no los permite. Mira, en la reunión de la Junta de Gobierno se presentó por la mayoría de los miembros de Junta que el ingeniero Francisco de Ríos Portela ocupará la presidencia. Los miembros de la Junta, de la mayoría de Junta, votaron a favor. En esa votación yo me abstuve porque no tengo toda la información del ingeniero de Ríos Portela en cuanto, más allá de su desempeño profesional, en cuanto a cómo él podría manejar una junta tan compleja como la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que me abstuve para darle espacio para que se pueda aprobar en la posición si es que llena esos zapatos. Claro, lo que queda, pero eso fue lo único que se evaluó ahí, ese nombramiento. Mira, como el video está en el portal de internet de la autoridad, se discutieron otras cosas, como por ejemplo, cuando Luma comenzó a tomar las riendas de la parte de transmisión y distribución, más la parte de despacho de energía, servicio al cliente y otras cosas que manejan, sucedió algo que fue un poco arbitrario en aquel momento,
y fue el hecho de que se sometió a través de la Autoridad de Alianza Público-Privada un plan, no se llama un plan, sino como un formato, ¿no?, de compra de Luma, o sea, un manual de compra de este operador privado. En aquel momento fue una discusión bastante extensa en la Junta, y vale señalar que en aquel momento la Junta estaba completa con sus 8 miembros, ahora hay 5, y 3 de esos miembros tenían experiencia de Junta en Estados Unidos, en juntas de una importancia significativa. Pues esos 3 miembros de Junta no se sentían cómodos con eso, porque, y está en los récords y en la discusión pública, porque la autoridad es una institución privada y hay y hay unas formas de trabajar, y aquí se quería implementar un manual, que es la palabra correcta, como si fuera un negocio privado. Pues por insistencia de la Autoridad de Alianza Público-Privada, en aquel momento, aquellos miembros de Junta, aunque con sus preocupaciones, pues se dieron a la presión y votaron a favor. Yo voté en contra. Ahora se trae de nuevo este reglamento para básicamente integrar que un ente privado haga las compras a favor de Luma. Y que no solamente haga las compras, sino que ese contrato, como te expliqué, porque es algo pues medio controversial y medio poco usual, no lo haga Luma directo, sino que lo haga la Autoridad de Alianza Público-Privada, aunque quien desembolse el dinero sea Luma. Obviamente, ya yo estaba en récord, habiendo estado en contra anteriormente de que se tratara las compras de un ente público que recibe fondos federales, porque es un ente público, y se apruebe un manual como si fuera una compañía privada. Eso choca de por sí, eso es conflictivo. Por eso yo le voté en contra, porque a largo plazo, dependiendo de quién esté en Washington y quién esté allá en el entorno federal, puede cuestionar que la Autoridad de Energía Eléctrica verdaderamente tiene el control de los asuntos y se pueden restringir esos fondos. Y esto es un tema muy delicado que aquí se está tratando muy livianamente. Pues en esa reunión se aprobó eso, ¿no? Se aprobó el manual modificado y se aprobó que este contrato, pues el director ejecutivo pudiera dar favor una vez la Autoridad de Alianza Público-Privada pues firmara el contrato, ¿no? O sea que básicamente espérate, pero un segundito, Torres Placa, básicamente entonces le dieron luz verde para que entonces Luma pueda contratar a una empresa privada para hacer las compras de Luma. La mayoría de la Junta, con mi voto en contra. Wow, 4-1 fue la votación. Aquí nada mejora. Sí, y ahí están los 10.500 millones, ¿no? Son más, ya Luma tiene Scope of Works aprobado por 13.000 millones, ¿no? Por el parte del negociado de energía. Pues esas compras, estamos hablando de esas compras, no estamos hablando de combustible, no estamos hablando eso es otra discusión. Estamos hablando de los postes, de los cables, de las subestaciones, de todos los contratos para mejorar nuestro sistema de transmisión y distribución. Esas compras. Y son compras billonarias. Oye, eso ya veremos cómo esto resulta. Pero como cuando está nublado uno saca el paraguas, uno tiene que ser extremadamente cauteloso con estas cosas. Y más, si tú sabes que esto se va a extender por varias administraciones, demócratas, republicanas y lo que venga, pues hay que ser cauteloso. Por eso mi llamado siempre ha sido en esos temas, más allá de estar a favor o en contra por otras consideraciones, es la cautela. Hay que ser prudente, hay que, como dicen por ahí, hay que correr safe. Y ese es el llamado. Y eso se le ha dado muy poca cobertura a mí, y gracias por preguntarme.
Sí, no, me parece que eso es importante. Se me ha acabado el tiempo, Torres Placa, pero tenemos entonces pendiente dos temas. Lo que va a pasar el viernes, que lo he estado hablando también con el licenciado Rolando Emanuel, y que eso es sumamente importante, lo del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica, y lo otro del plan integrado de recursos, porque hay varias cosas ahí que se están planteando y que hay que irselas explicando al público para que entonces vayan entendiendo. Gracias por haber entrado unos minutitos. Te me cuida. Siempre a la orden. Cómo no, el ingeniero Tomás Torres Placa, hay que estar pendiente a eso. Una empresa privada para hacerle las compras a Luma Energy. Me quedan literalmente 2 minutos y le doy los buenos días a Waldo Muñiz. Él es del barrio Indios, del sector San Germán en Guayanilla. El campamento, ¿verdad?, que se ha levantado en contra de la antena. Esto lo hablamos la semana pasada con otro líder comunitario, pero en esta ocasión están en el Capitolio manifestándose. Saludos, señor Muñiz, ¿cómo está? Saludos, ¿cómo está? Saludos a los oyentes. Cómo no, me queda poco tiempo, pero quería hablar con usted porque ustedes están en el Capitolio. ¿Qué están haciendo allí? Pues mira, estamos aquí porque antes de que ellos se fueran de sesión, pues estuvimos en la Cámara de Representantes. De hecho, yo soy uno de los deponentes sobre el proyecto 663 que pretende pues regular, ¿verdad?, la instalación de estas antenas que las están instalando pues prácticamente en el patio de las casas. Y como digo yo, al garete. Entonces estamos ahora en el Senado porque ya el proyecto se aprobó 49-1 y entonces va a pasar al Senado. Pues estamos aquí pues en pos de enviar el mensaje también al Senado, para que pues puedan ver el proyecto y puedan darle visto bueno para ver si después pasa a las manos del gobernador y tiene la buena fe de firmar. Así que lo que estamos viendo es que hay un proyecto, si me puedes repetir el número del proyecto para poder darle seguimiento. Estamos hablando de un proyecto que ya se aprobó en la Cámara que regularía la construcción de estas antenas y ahora está en el Senado. Sí, es el proyecto 663, que no se está prohibiendo nada. Lo que se está planteando en el proyecto es tener seguridad comunitaria. O sea, estas torres prácticamente las están plantando al lado de las casas, donde una torre de 130 pies, como la que está en el barrio Indio, sector San Germán, cae o derriba en un terremoto, un fenómeno atmosférico, prácticamente puede caer encima de la cancha donde juegan los muchachos, puede caer el frente de la casa del vecino. De hecho, esa torre es tan alta que yo creo que caería hasta encima de la casa y podría ocasionar una tragedia. Y esto es lo que pretendemos con este proyecto, que estas torres se ubiquen en lugares, por lo menos en una de las del proyecto fue 500 metros. Ellos están a 500 metros. Entonces, que haya injerencia más del municipio, o sea, que sea el alcalde que también participe en la permisología y vistas públicas por parte de la comunidad, porque ahora mismo nosotros nos levantamos y cuando venimos a ver, tenemos enclavado ahí la torre de telecomunicaciones en cuestión de días. Esto no es cuestión de que eso se tarda meses, en cuestión de días. Ellos sacan los permisos y ya a los 15 días, a los 20 días ya tienen todo puesto y aquí nadie se enteró. Eso es lo que estamos pretendiendo que se vea en el Senado. Ya se vio en la Cámara, ya está todo en la Cámara, ahora va a pasar al Senado. Claro, lo que están buscando no es que ustedes se opongan a la construcción de antenas y punto, es que simplemente no afecte a las comunidades, que haya, ¿verdad?, como un control bastante justo. Bueno, señor Muñiz, gracias por haber dado unos minutitos. Es que me quedaba poco tiempo, pero por lo menos le separé ahí un espacio para hablar de este tema. Se me cuida mucho. Don Waldo Muñiz, del barrio Indios, sector de San Germán, en Guayanilla, campamento, ¿verdad?, no a la antena. Y por este revolú de la antena, le costó un referido al FEI por parte de Justicia, representante José Rivera Madera. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y ya regreso, tiempo igual.